pues sufriste de trastornos alimenticios, de temas psicológicos. Y recuerdo muy bien que las entrenadoras decían, pobrecitas estas niñas, pobrecitas. ¿De verdad? O sea, sí. literalmente ir a hacer el oso. Literal, están haciendo el oso. Es que quedan campeonas a nivel nacional. Cuando tú te vuelves un deportista de alto rendimiento, tienes ciertos privilegios. De los tiempos de entrenamiento. Llegaba a las 9 horas de entrenamiento. Y para el deportista mentalmente, físicamente. Y entra a jugar mucho el tema psicológico. Caía de pronto pesado en algún ejercicio, ya las palabras eran qué pena, se ve muy gorda. Y ganar a nivel internacional. Fueran gramos, fuera lo que fuera, no podía competir. Entonces, y las mismas chicas te miran mal. Y entré en una depresión bastante fuerte. Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Grond, un espacio donde ustedes pueden venir a hablar de cualquier cosa referente al deporte, las luces, las sombras, las cosas buenas, las cosas malas, lo que se viene a futuro o lo que pasó en sus carreras profesionales. Hoy le damos la bienvenida a una invitada súper especial, una persona que nos va a contar una historia llena de disciplina, de belleza, de sacrificios y de mucho esfuerzo, pero también unos momentos complicados que vivió durante su carrera profesional. Hoy les presento a Laura Angarit, campeona nacional en varias categorías de gimnasia rítmica, selección Colombia y además medallista en diferentes torneos a nivel internacional. Bienvenidos. Querida Laura, bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Es un honor tenerte acá. Pues me gustaría como iniciar por el principio, sabiendo cómo llegaste a un deporte que no es tan reconocido a nivel nacional y creo que ni siquiera internacional. Bueno, está como empezando a coger más renombre, pero realmente para mí era casi lo mismo la gimnasia rítmica de la artística. Yo no tenía la diferencia, sino hasta este momento que pues tuvimos ya una conversación previa y me explicaste un poco los detalles. Pero quisiera saber cómo iniciaste, cómo llegaste a tus 7 años a la gimnasia rítmica. Bueno, Cami, gracias por darle y abrirle las puertas a este deporte que en realidad es muy bello y que viene tomando fuerza en los últimos años aquí en Colombia. Yo empecé con gimnasia rítmica a los 7 años porque, bueno, soy sogamoseña, soy boyacense. Que iba a Boyacá y sus campos. En ese entonces, la liga ofrecía, digamos que, cursos a todos los colegios. Entonces los docentes, más que todo de artística, iban a los colegios, pasaban por las aulas, tú te inscribías. Siento que como lo hacen muchos deportes hoy en día. Los de artística, que es el deporte más reconocido. Sí, pues en realidad allí en Sogamoso hay una liga y para ese entonces solo se manejaba artística, pero tenían una liga pues grande que brindaba unos espacios aptos para practicar muy bien el deporte. El caso es que yo me inscribí. No le dije a mis papás, simplemente me inscribí y cuando llegué a mi casa le dije, mamá, el jueves tengo que ir a entrenar. ¿Con 7 añitos? Con 7 años. Y mi mamá se quedó como, bueno, mi mamá siempre me ha apoyado en todo. Me llevó a la liga, ahí empecé con gimnasia artística. Gimnasia artística tiene 2 ramas, la femenina y la masculina. Y pues empecé con todo el tema de la gimnasia artística femenina. Y ahí tuviste un tema que me contaste que pues llegas a la rítmica es porque ves la viga y dices no, yo por allá no me monto. ¿O cómo fue eso? Claro, en gimnasia artística tiene digamos que distintos aparatos y entre ellos es la viga. Yo no sé por qué con 7 años yo veía esa viga enorme y yo le tenía pánico a subirme a esa viga. Y claro, era muy arriesgado en todo, en salto, en todo, incluso las asimétricas me llamaban la atención. Pero yo veía la viga y yo le decía al profe, no, yo no me quiero subir a esa viga, no me quiero subir a esa viga. Y da la casualidad que justo en ese momento llega la rítmica a Sogamoso. Llega por Indeportes. Sí, en esos momentos, pues digamos que después de cada ciclo olímpico, cada 4 años, dependiendo las justas, los Juegos Nacionales, dan ciertos recursos para cada departamento y Boyacá tenía muy buenos recursos en ese momento y decidió digamos que abrirse por otros lados más no invertirle a lo que ya estaba porque pues digamos que el presupuesto era tan amplio que daba para invertirle a algo nuevo. Okay. Y los buenos dirigentes que estuvieron en ese entonces decidieron abrir gimnasia rítmica. Okay. Da también la casualidad en ese entonces que la que fundó la gimnasia rítmica en este país estaba libre y decidieron contratarla
en ese momento en Boyacá. Digamos que la selección de las deportistas en ese momento no fue como quizás le hubiese gustado a ella, porque como se hace en otros países, quizás se ve por biotipo, por muchas otras cosas, pero en ese entonces era con lo que había. Claro. Y resulta que pues las pruebas básicas que me hicieron, funcioné para gimnasia rítmica. Obviamente yo muy inocente porque pues con 7 años no sabía qué era la gimnasia rítmica, pero siempre fui muy disciplinada y me gustó mucho eso. Y empezamos un grupo aproximadamente como de, si no estoy mal, 12 niñas. Ok, Y de esas 12 niñas quedamos 4. ok. ¿Y esto eran los primeros juegos nacionales del departamento de Boyacá, digamos, lo que hiciste después? O sea, ya existía gimnasia rítmica en otros departamentos. No, pues Ok, sí existían otros departamentos, pero no tenía como tanto reconocimiento a nivel nacional. En esos momentos, ponle que esto fue en el 2004, justo para empezar el nuevo ciclo para los Juegos Nacionales del 2008. ok, En ese momento estaba la selección Tolima, Valle, Bogotá, se me pasan las otras selecciones, pero mira que hasta ahí había muy pocas. ¿Qué quería Boyacá? Prepararnos para esos Juegos Nacionales del 2008. Fue curioso porque pues estamos justo en el tiempo para competir, entonces, ¿qué hizo la entrenadora? Nos preparó con un esquema muy básico que para las que conocen la gimnasia, tenemos, digamos que dificultades, tenemos todo un código y el código ya te dice esto vale, esto tienes que hacer y dependiendo de tu edad también tienes que cumplir con ciertos requisitos. ok. Pues nosotros cumplimos con lo básico, o sea, con lo que valía muy poquito, con apenas como por participar. Sí, Y recuerdo muy bien que las entrenadoras decían como, no, qué pena, pobrecitas estas niñas, de verdad. O pobrecitas, sea, sí. literalmente ir a hacer el oso. Literal, están haciendo el oso. Y esa competencia fue en Boyacá. Ah, miércoles, tras del hecho en casa. Sí. Eso fue el primer año de Juegos Nacionales. Y a los 3 años es que quedan campeonas a nivel nacional. Sí, lo que te contaba anteriormente. ¿Qué pasa con estos Juegos Nacionales? Para que tú puedas competir en esos Juegos Nacionales, tienes que haber competido en todo el ciclo olímpico, Ok, en esos 4 años, en un nacional. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener tu ranking. claro. No solo para que estés de primera, segunda, o sea, a nivel nacional, para que miren de qué puesto estás, sino para que cumplas con los requisitos que tiene Juegos Nacionales, que es Ok. que hayas competido en todos esos 4 años anteriores. Ok. Y bueno, pero después quedan campeonas de los Juegos Nacionales. O sea, hacen el ridículo en un año, pero al final quedan campeonas y ahí eres llamada a la selección. Claro, pues en ese 2004 no recuerdo bien las fechas, pero seguía habiendo dinero, habiendo recursos. ¿Qué hace Boyacá? Nos trae a otra entrenadora para reforzar ya los conocimientos de la seleccionadora nacional y de la entrenadora que trajo la gimnasia rítmica aquí a Colombia. Y había una rumana en Venezuela. Ella estuvo creo que en Venezuela 10 años, pero era una entrenadora muy, muy buena y que tenía un renombre altísimo. Ok. Y aprovecharon que estaba en Sudamérica y la llamaron y le dijeron, bueno, pues nos quieres ayudar a apoyar en Boyacá, y llegó Genial. esta entrenadora rumana. Para el año siguiente, 2004-2005, ya competimos en los nacionales normal, no en los Juegos Nacionales, y claro, ya empezamos a puntuar. Que da la casualidad que para el 2008 seguíamos con esta entrenadora rumana, pero pues nos llevamos toda la medallería de esos Juegos Nacionales. Súper, súper. Sí. Y ahí ya pasas a la parte de la selección Colombia. O todavía hay como otro espacio ahí en el medio. Mira que, bueno, se me cruzan un poquito los tiempos, pero creo que desde antes de esos Juegos Nacionales, mi primera salida internacional fue a Guatemala y ya a representar a Colombia. Ah, sí. Pues es que la ventaja que tuvimos es que como éramos niñas tan pequeñas, digamos que pudimos cumplir todos los niveles o todas las categorías de este deporte y pudimos empezar a competir y digamos que a foguearnos a nivel exterior, internacional, desde muy pequeñas. Entonces eso favoreció mucho la selección Colombia en ese momento. Claro. Y la selección Colombia en realidad era una chica adulta que tenía, yo qué sé, 17, que pues aquí la categoría adulta empieza desde los 15, 16 años. Ok. Ella tenía unos 17 años y de resto éramos 3 boyacenses con, ponle 10, 11 y 12 años. Entonces sí, entré a la selección Colombia muy pequeña. Claro.
y desde ahí me mantuve. Y, por ejemplo, esos viajes que dices internacionales a Guatemala o a otros países, ¿te los costeabas tú misma, tu familia o también la gobernación ayudaba? Unos viajes los costeaba la federación, otros los costeaba el instituto en el que estábamos en ese momento. Muchas veces pedían apoyos a familia, pero los apoyos no eran del 100%, sino digamos hospedaje, alimentación. Pero pues ya digamos que cuando tú te vuelves un deportista de alto rendimiento tienes ciertos privilegios. Y en ese entonces que no había tanta demanda en este deporte, que no habían tantas deportistas, pues gracias a Dios y pues a los dirigentes de ese momento tuvimos muy buenas oportunidades. Genial. Y bueno, ¿y cómo fue ya esa etapa de empezar a ganar, de recibir medallas, reconocimiento, de ganar a nivel internacional, ganar en nacionales? ¿Cómo viviste todo eso, ese palmarés, pues, esas victorias? Pues hoy en día, claro, sí. Si veo al pasado, digo, wow, pero en ese momento era una niña. Claro. Era muy inocente y yo lo veía como mi diario vivir. O sea, como, pues qué chévere que esté haciendo esto, qué chévere que esté conociendo otros países, que aunque tú veas que, bueno, viajé, conocí, pero en realidad un deportista ¿qué hace? Va de su hotel al coliseo donde entrena o a la cancha donde entrena, donde está, Claro. y se regresa al hotel. Entonces, pues no era que conociera mucho, pero era bastante interesante conocer otro mundo, otras culturas, pero así como desde el deporte, decir, wow, soy esto, pues siento que desde pequeña no lo dimensionaba. Claro. No, creo que cuando fui medallista en los Juegos Suramericanos, yo tendría 12 años. Miércoles, o sea, realmente capaz ni siquiera tienes los recuerdos como tan claros, o sea, no. De hecho, claro, pues no había tanta opción de ahora de tener fotos, Sí, recuerdos, sí. videos, pero sí hay uno que otro y yo veo y como que no sé, me dirijo a ese momento y digo, no puedo creerlo, como que ¿Soy no, yo? ¿eso era un suramericano o era una niña haciendo lo que le gustaba? Y, o sea, casi que ni siquiera te puedes reconocer en en este momento, como decir, ¿realmente soy yo? O... Claro, y las jornadas de entrenamiento eran bastante exigentes. De hecho, la rumana tenía yo le digo un régimen de entrenamiento bastante estricto, que si ahora hablo con mi mamá o con mis papás, ellos me decían que yo salía del entrenamiento y literal daba un paso fuera del coliseo y me quedaba dormida, porque era muy exigente, y eso es lo que tiene este deporte, que al querer desarrollar unas características específicas como lo son la flexibilidad, pero sin querer al tiempo desarrollar tanta fuerza como lo requiere la gimnasia artística, eso es de tiempo, y no solo de tiempo a futuro, sino de tiempo en el día, porque pues la flexibilidad no se desarrolla tan fácil. Claro. Y igual mantenerla es aún más complejo. Y es importante arrancar a la edad que tú me dijiste que arrancaron pues todo ese equipo, ¿no? Que es muy importante arrancar 6, 7 años por mucho, porque si no después ya es muy complicado llegar al nivel de flexibilidad necesario. Claro, hoy en día para perfilar a un deportista, pues en realidad las edades que se piden son más o menos una brecha máxima hasta los 10 años, y eso es muy poquito para otros deportes, Claro. pero para este sí es complejo que un deportista que se perfile a ser deportista de alto rendimiento entre después de los 10 años, porque ya ha pasado mucho que quizás otros sí han podido abarcar. Bueno, pero chévere que ya empezaste a tocar ese tema de los tiempos de entrenamiento, de la cantidad de esfuerzo. Me gustaría que habláramos precisamente de eso, de cómo fue esos sacrificios. Bueno, ya nos dabas como luces de que son horas y horas de entrenamiento, pero adicional de dieta, de temas súper rígidos para una niña de 6, 8, 9, 10 años, como rutinas muy estrictas para una niña. Digamos que uno lo que se imagina siempre es que el niño está corriendo, jugando y haciendo lo que se le da gana, pero en este caso es una rutina como súper estricta. ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno, todo empezó porque yo salía del colegio, es que creo, si no estoy mal, estudiaba en jornada PM. Entonces los entrenamientos se programaban dependiendo de las niñas. Ya la niña adulta que estaba, yo pues niña adulta, ella sí entrenaba a doble jornada. Okay. Pero pues a nosotras, pues porque éramos muy pequeñas, nos adaptaban los horarios, pero adaptarnos los horarios es que entrenábamos desde las 7 hasta las 12 y yo entraba a la 1 al colegio. Joder. Y pues con esa edad, claro, pues para mis papás era, a ver, mis papás siempre han sido más que todo mi mamá, ha sido muy disciplinada, entonces ella no lo veía como no pobrecita, sino como, bueno, Está bien. sí,
está bien que le exijan, está bien que de alguna u otra forma no esté en la casa y está haciendo a la final lo que le gusta. Pero cuando tú, digamos que de ser un deportista amateur, te metes a la parte de deportista de alto rendimiento, ya el entrenador tiene como la potestad de decir, necesito más horas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mis papás tenían que entrar a hablar con el colegio, a decir, regálenle estos días, que Laura falte estos días al colegio, y pues ahí los vamos cambiando para que no falte siempre a las mismas clases, pero pues en realidad muchas veces si estaba, por ejemplo, la entrenadora rumana, de hecho yo salía a las 6 del colegio y tenía que llegar otra vez al coliseo para entrenar X o Y cosa que me hizo falta en la mañana, o si estábamos cerca de una competencia, entonces eso ya se estaba convirtiendo en un problema. Como teníamos tantas oportunidades, como nos estaban invirtiendo tanto dinero, como pues ya fácilmente si nuestra entrenadora pedía concentraciones no las daban, nos íbamos a concentrar a otros países. Les comentaron a mis papás la opción de que me sacaran del colegio y que empezara en un colegio para deportistas virtual. Y más o menos como en quinto o en sexto, esa fue la decisión que tomamos. Entonces, claro, estos entrenamientos ya no se convirtieron solo AM, sino PM. Pues es que en realidad esto es de muchos sacrificios. O sea, tú, no solo del gimnasta, del niño, de la persona que esté entrenando, sino de sus familiares, porque mis papás no se podían ir a viajar por mí. Mis papás no podían hacer planes los sábados o los domingos o un puente, porque los festivos también entrenábamos. Entonces sí, es bastante estricto, y digamos que ahora sí lo veo en retrospectiva, si no hubiese sido por eso, yo no hubiese sido una buena gimnasta. Claro. Sí, es de muchos sacrificios y de muchas horas. O sea, siento que los días en los que más entrenábamos, quizás se llegaba a las 9 horas de entrenamiento. Y son, además, estos deportes olímpicos son un poco desagradecidos porque no tienen la exposición que tienen el fútbol y otros deportes. Acá en Colombia el fútbol y el ciclismo, digamos, pero en otros países habrá otros. Pero lo triste de esos deportes olímpicos en Colombia, y yo creo que en Latinoamérica, es que no tienen la exposición mediática que tienen otros deportes. Entonces te matas. No sé, había un caso en los últimos olímpicos de una boxeadora que tenía que levantarse como a las 3 de la mañana, tenía un hijo, madre cabeza de hogar, y aún así hizo todo el esfuerzo y todo el sacrificio de la vida para poder ir a participar en unos olímpicos, y a la final, o sea, obviamente queda el orgullo de ella, queda todo lo que hizo, el sacrificio y las ganas, pero de parte de la sociedad, de parte del gobierno, de parte de todo el mundo, queda como gracias. Y ya, y te pasas a la historia, y si ganaste una medalla, de pronto recibes un subsidio, una casa o algo ahí por encima, pero no está como realmente es como darle el valor que merecen esos deportistas que se sacrifican un montón para lograr llegar a donde están, ¿no? Es que por lo mismo que es un deporte que requiere tanto sacrificio, tanta exigencia, y no solo de parte del deportista. Si tú te pones a pensar, el entrenador también tiene que dejar ahí su vida entera, porque las mismas horas que está el deportista también está el entrenador, y quizás el entrenador ya se convierte en parte de la familia de esos chicos. Entonces por eso tiene un impacto como tan grande también el entrenador en todo el desarrollo de estos niños. Pero sí es cierto que lastimosamente y todavía se mantiene mucho que el deporte se mide por la medalla o por el título que le pueda dar al país. Claro. Pero se les olvida mucho esos procesos a los cuales hay que invertir, porque obviamente si se quiere llegar a puntuar a nivel internacional, hay que invertir. Claro. Y desde la base. Entonces, pues sí, la gimnasia rítmica más antes pues no tenía muchas opciones por lo mismo, porque no habían invertido, no lo habían visto como un deporte el cual quizás pudiera darle medallas al país, hasta digamos que en ese momento ya los padres en ese momento en Boyacá vieron que el deporte estaba empezando a avanzar y pues rendía frutos. Claro, ahí vieron la belleza del deporte, aparte porque es un deporte muy lindo. Sí. Es muy lindo, es muy estético, pero por lo mismo que es estético, estas exigencias que trae consigo, tanto físicas, pues no sé si has escuchado que últimamente hacen mucho perfiles funcionales hacia los deportistas. Sí, he escuchado mucho que en Europa hacen ese tipo de perfiles. Exacto.
Antes pues era imposible y todas las deportistas que entramos en ese momento, pues digamos que la contextura funcionara o no, a ellos les importaba era los resultados. Al entrenador digamos que más que los resultados también le importaba la parte estética, la parte física y ahí entraban otras cosas a jugar para el deportista. Que ahí es donde quería ya llegar, que es precisamente el tema, pues sufriste de trastornos alimenticios, de temas psicológicos y seguramente tiene que ver precisamente con el esfuerzo, el sobreesfuerzo para una niña tan pequeña, pero además las exigencias, entiendo, en pesos, en gramos, ir al gramo del peso, de la grasa, que son pues cosas que a la final no son salud. Que todo el mundo nos dice el deporte es salud, pero el deporte de alto rendimiento, nosotros hemos tenido la conversación en varias ocasiones, el deporte en alto rendimiento no termina siendo salud, termina siendo un perjuicio para el cuerpo y para el deportista mentalmente, físicamente. Entonces me gustaría que entráramos a hablar de ese tema alimenticio, digamos. Bueno, ¿qué pasa en este deporte? Este deporte lo califican 12 personas. Estas 12 personas no solo califican lo técnico, sino también lo artístico y aunque no creas, eso también entra un poco lo estético. Claro. Este deporte siempre ha tenido, digamos que eso en mente, que si tú ves a una gimnasta, esta gimnasta tiene que ser alta, esbelta, su musculatura no tiene que estar tan marcada como digamos que la otra gimnasia artística, sí, pues es lo general o lo básico que tú ves en un deportista desde pequeñito. Pero por lo mismo los entrenadores piden eso, pero ¿de qué forma? Claro. Ahí entra a jugar mucho el tema psicológico. ¿Por qué? Porque tú tratas con un niño de 7 años y si estás desde sus 7 años hasta sus 20 años, pues tú ves que pasas todo el tema de la pubertad. Claro, un niño, pues la niña más o menos se desarrollará hasta máximo los 15 años. En esa época, desde los 7 hasta los 15, no sufre tanto con su peso. Claro. Y ahí es cuando están creciendo, hasta cuando la niña se desarrolla. En ese punto, en mi caso fue bastante complicado, porque yo no tengo la contextura europea, no mido los 2 metros, mis piernas no arrancan desde mis hombros. Entonces, cuando me desarrollé, empezaron a salir mis caderas, mis piernas empezaron a engrosar, no crecí más, y ahí empezó el tema alimenticio. Me pesaban constantemente, de venir a comer lo que yo quisiera porque era una niña, porque podía comerme lo que quisiera, ya todo me lo tenían que pesar o yo ya tenía una dieta establecida según lo que gastaba, pero pues igual esto empezó como en mí a jugar con mi apariencia y con todo mi estado emocional, porque pues a veces escuchaba palabras como de estás muy gorda, pareces una ballena, durante nosotros tenemos rutinas y entonces si caía de pronto pesado en algún ejercicio ya las palabras eran como qué pena, se ve muy gorda o suena así el tapete porque usted está muy gorda y quizás no estaba tan gorda, ¿sabes? Pero por lo mismo para el deporte, por lo mismo para el deporte, pues desde ahí yo empecé, yo siento que le pasa a muchas gimnastas hoy en día que te empiezas a retroalimentar, aparte que en el proceso de entrenamiento tú casi siempre estás frente a un espejo. Okay. Y frente a ese espejo tú siempre estás como mierda, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. En ese momento, pues digamos que casi ni me dejaban tomar agua. Wow. Claro, pues digamos que desconocimiento en ese momento por parte del técnico que tenía ahí, pero pues las cosas se volvieron muy estrictas, que llegó al punto que yo sentía que tenía tantas ganas de comer que me tenía que salir de los entrenamientos o si yo tenía cualquier dinero en mi bolsillo yo me compraba cosas para comer y me atragantaba de comida y ya después venía el remordimiento. Entonces claro, ahí empezaba todo el desorden. Como había días que no quería comer porque me sentía gorda y de pronto al otro día sí quería comer por montones, horrible, que o sea, quedaba tan llena que tenía que vomitar, pero no porque yo quizás hiciera algo para vomitar, sino porque había comido tanto que el mismo cuerpo me volvía toda la comida. Y más acostumbrado a no comer tanto, ¿no? O sea... Exacto. Y claro, ahí entraba todo el tema psicológico. El tema psicológico es bastante fuerte porque siento que es cuando más se debe cuidar la psicología o la cabecita de una persona, porque es cuando se está formando todo lo que tú vas a hacer a futuro. O sea, claro. Siento que todas esas cosas hoy en día aún me afectan.
Claro. Cuando me retiré del deporte, me subí 20 kilos. Joder. 20 kilos, que de esos 20 kilos solo logré bajar 10 kilos. Pero hoy en día todavía me veo en un espejo y no me siento cómoda con lo que veo, no me siento cómoda con no solo mi peso, porque créeme que desde que me retiré no me volví a subir a una báscula, no me volví a pesar, las detesto, las odio con el alma. Si hoy en día, yo qué sé, mi pareja me dice, vamos a hacer una dieta, yo digo, no, en mi vida vuelvo a hacer una dieta. Claro. Cuando estuve en el punto más alto de que me subí tanto de peso entrenando por esos atascones de comida que tenían, pues claro, cada vez me iban ajustando la dieta, me iban ajustando la dieta, me iban ajustando la dieta. Entonces llegó el punto en el que me tenían que medir la palma de la mano y esta era la proteína que a mí me daban. Y mi mano es pequeña. Ah, ok. Y esta era la cantidad de proteína que me daban. Joder. Y pues tú estar todo el día con la misma persona, con el técnico, pues el técnico monitoreaba absolutamente todo. No, muy duro. Y sí, creo que la parte más difícil fue en un viaje que estuve justo para unos Juegos Nacionales, estuve en México. Allí, yo no sé, creo que me contagié en el aeropuerto de varicela. No. Llegué muy enferma a México, pero pues no con los síntomas normales de varicela, sino que me sentía muy decaída, cansada y pues el entrenamiento yo le echaba la culpa a eso. Estaba entrenando con la mejor de ese momento y a ella no le había dado varicela. Para enterarme fue porque los snacks eran manzana, era un cuarto de una manzana con tajín y me comí esa manzana, me ahogué, no podía respirar. Ay, madre. Claro, me dio una varicela interna, claro, me empezó interna, me empezó por los párpados, tremendo, pero fue a raíz, o sea, las complicaciones fueron a raíz de ese peso tan bajo que tenía en esos momentos. Entonces, pues nada, siento que este deporte, al ser tan estricto también en la apariencia física, es complejo. Es complejo y necesita mucho de, no solo de nutricionista, de un psicólogo ahí al lado y pues es que en realidad actualmente soy entrenadora y desde el desconocimiento quizás yo pueda estar afectando a alguien. Claro. Pues bueno, es que también la exigencia del deporte, ¿no? O sea, creo que es lo que tú dices, es un deporte que estéticamente tiene que ser también perfecto y digamos lo que decías también ahorita de la fisionomía de la mujer latina suele ser voluptuosa, suele ser caderona, suele ser, no son estas mujeres de 1,80 europeas, flacas, que es a lo que se ha acostumbrado de pronto el deporte, ¿no? Que también era algo que pues hablábamos acerca de esas normas estéticas que tiene el mismo deporte y que de pronto hace que a nivel internacional las ganadoras siempre sean de regiones europeas, pues por su misma estética. Incluso mira que las mismas niñas eran bastante crueles. Imagínate un tapete de 13x13, que eso es donde competimos normalmente. Atrás siempre estamos calentando, preparándonos para que nos llamen a competir. Por lo general, esos tapetes, bueno, a no ser que sea un mundial, ¿no? Dispones de muchos tapetes, entonces no te chocas tanto con las otras deportistas, pero cuando no, sí tienes que ir buscándote espacios mientras que calientas para pasar y las mismas chicas te miran mal, las mismas chicas, tuve la oportunidad de estar, bueno, en una competencia afuera y todas las chicas te miran de arriba abajo, o sea, te juzgan por tu apariencia que, claro, si tú no estás preparado psicológicamente en realidad Claro. afecta y afecta bastante. Claro. Y bueno, eso es interesante. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría como hablar también del papel de los padres. Es que yo me acuerdo que había una serie en Estados Unidos sobre niñas que quieren ser modelos, super fashion, Victoria's Secret, y las madres son súper crueles con las niñas. Las tratan mal, las entrenadoras también en el tema de modelaje las tratan súper mal, no las bajan de... No, mejor dicho, es que el programa es súper pesado porque es ver unas niñas en un régimen súper estricto y me imagino yo que aquí puede llegar a pasar algo parecido. O sea, si es un padre, digamos que pasa mucho en fútbol acá en Colombia porque todo el mundo quiere ser futbolista, pero a veces el papá quiere ver su sueño reflejado en el niño y hace lo que sea para que el niño sea deportista. Entonces me imagino yo que de pronto una madre que quiso ser gimnasta debe ser un régimen, pero me imagino peor que en el ejército con una niña y supongo que habrá casos así. Pues no me tocó, Menos gracias mal. a Dios. Mi mamá trataba de apoyarme en todo. De hecho, ella creo que fue la que me dijo muchas veces, ya, retírate. Ok. Porque me veía llorar, me veía llegar de estos entrenamientos larguísimos que yo ya no podía más y muchas veces, claro, desde el dolor, desde digamos que el cansancio, yo decía, ya no quiero más, no puedo más, no quiero que me traten así, no quiero que me digan estas cosas, pero pues igual eso era lo que me apasionaba y yo seguía y yo aguantaba. Pero sí me han tocado casos ahora desde mi
lado como entrenadora, que uno percibe eso y los mismos niños, las mismas niñas nos dicen, o pues a mí me han dicho, es que yo ya no quiero estar aquí, mis papás son los que me obligan a estar acá. Uf, qué feo. ¿Por qué? Quizás por lo que tú dices, porque su sueño fue más que gimnastas rítmicas, porque pues antes no se conocía mucho, hasta ahora se está conociendo, es que querían ser bailarinas de ballet, que es lo que más se parece a este deporte, o que quizás quisieron ser deportistas de alto rendimiento, puede haber sido fútbol, X, Y o Z, pero sí, digamos que esos sueños muchas veces se los obligan, se los ponen ahí como porque quieren a sus hijos y es muy muy feo, Claro. porque es chistoso, pero son niñas talentosas. Pero tú, ¿cómo trabajas ahí o cómo entras a corregir a una niña que dice no quiero y no quiero? Y entonces, claro, se cambia el papel. ¿Quién termina siendo el malo? El entrenador. Claro. Quizás en otros países, porque sí lo conocí en una época cuando estuve en Cuba, por ejemplo. Cuba es un país que el país invierte mucho en el deporte, entonces estos padres ven la oportunidad de que sus hijos salgan por medio del deporte. Okay. Pero estas gimnastas, a ver, te lo cuento como anécdota, entrenaban en las peores condiciones y eran casi que todo lo que dijera la entrenadora, bueno o malo, que les gustaba, quizás no, pero ellas lo veían como su opción de una salida. Es que hay unos casos que uno dice... Siento que en Colombia no tanto, ¿sabes? Pero sí en otros países sí, los padres en realidad son los que permiten que esos límites se pasen. Claro. De hecho, en Rusia la gimnasia rítmica creo que se ve como aquí en Colombia el fútbol. Okay. Porque es eso, o sea, los padres permiten que los entrenadores formen a sus hijos, sin importar qué tengan que hacer. Bueno, volvamos un poquito a tu historia, como para ya finalizar esa parte de la carrera deportiva. Al finalizar, al retirarte después de 12 años de ser profesional, pues también entras en un tema un poco depresivo, porque a la final duraste 12 años entregándole tu vida a un deporte que era tu vida, literalmente. Y al salir, pues es como, ¿y ahora qué, no? Entonces ahí también entras en un conflicto pues interno. Bueno, en ese transcurso de mi carrera deportiva empezaron a suceder muchas cosas. Empecé a cambiar de entrenadores, por lo mismo que te cuento que un entrenador también casi que tiene que dejar su vida ahí, entonces pues habían muchos factores que hacían que cambiara de entrenadora. Tuve una entrenadora cubana, tuve una entrenadora japonesa, volví a mi entrenadora actual. El caso es que todo eso hacía que yo subiera y bajara de nivel. En el peor momento, que fue justo antes de que me fuera para México, estaba con una entrenadora japonesa. Las culturas son totalmente diferentes, diferentes, porque claro, ella esperaba, ¿cómo decirlo?, que nosotros hiciéramos todo lo que ella quisiera sin decir nada. Ella no contaba con que nosotros estudiáramos o que los entrenadores pasados nos dieran los tiempos de estudio, porque aún así si estudiábamos de forma virtual a veces nos daban como espacios para entregar las tareas o todo lo que nos pidiera el colegio, porque claro, estar 9 horas al día, pues en qué momento se descansaba, claro, en qué momento, sí. Entonces todo eso fue jugando un poquito en mi contra, entonces empecé a bajar de nivel, entonces claro, ya yo empezaba a pensar como... mis compañeros tienen vida social, como mis amigos quizás del colegio tienen la oportunidad de ir a una fiesta de 15 años. Claro. Mis amigos pueden salir un sábado a cine, a comer helado. Entonces todo esto me fue como cambiando mi forma de pensar y aunque seguí amando y sigo amando este deporte, porque este deporte en realidad ha sido mi vida, ya lo veía como con amor-odio. Entonces, pero pues también en ese momento yo pensaba como, pero esto es lo único que he hecho. Sí, suena muy tonto decirlo con, yo qué sé, 15, 16 años, como si eso hubiese sido toda mi vida, pero eso era lo único que yo sabía hacer o que yo pensaba que sabía hacer. Y ahí como que intenté retirarme, no pude, volví, regresé con mi entrenadora de toda la vida, ahí empezaron a suceder también, digamos, cosas fuertes, que si yo me subía de peso tenía que firmar una constancia diciendo que fueran gramos, fuera lo que fuera, no podía competir, entonces digamos que aún más pesado todo el tema, que seguía ahí como todo en mi cabeza, como sigo, no sigo, hasta que llegó el punto en mi último suramericano,
que fue en Cochabamba, que yo salí a competir y claro, ya te decía, el espacio tan amplio, yo me presenté y yo como que te dan, ponle 3, 4, 5 segundos para que tú te pongas en donde inicias tu rutina y te pongas con tu aparato en tu pose inicial. Y yo en esos 5 segundos se me hicieron eternos y yo pensaba como, ¿qué hago acá? Ya no quiero estar acá. Okay. Y yo ese esquema pues lo hice, pero no lo hice como con ese amor que le tenía antes al deporte. Entonces yo ahí empecé a darme cuenta que ya iba siendo momento de retirarme. ¿A qué edad? Eso fue en el 2015 o 16, ponle que tendría 18, 19 años. Okay. Pero seguía rondando ese miedo en mí, pero ¿y si me retiro? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? Entreno 9 horas diarias. ¿Qué pasa si ya no entreno esas 9 horas diarias? Entonces, claro, empezaba a sacar excusas como, no, es que es el entrenador, no, es que es una cosa, no, es que me lesioné. Y digamos que ahí sí, sí le doy la razón a muchos entrenadores que dicen, ay, es que a veces los deportistas sacan muchas excusas. Pues yo fui esa deportista en ese momento. Sacaba muchas excusas para todo. Claro, digamos que mi mamá ya no se metía mucho en mis decisiones porque intentó modificar mis decisiones desde que era muy pequeña y nunca lo logró. Y a la final terminé 12 años ahí metida, que ella dijo, pues, ¿Ya qué? ya es tu decisión. Y en ese punto me trajeron otra entrenadora, que es la entrenadora que está actualmente en Boyacá. Ella llegó con toda la actitud del mundo, ella quiso ayudarme, pero ya era yo la que no quería. Y en ese 2016 decidí retirarme. Okay. En el 2015 me había ganado 2 medallas de oro en los Juegos Nacionales, entonces pues digamos que no estaba mal, tampoco estaba tan bien, pero tenía oportunidades y lo que quería en ese momento mi departamento era que siguiera por lo menos otro ciclo olímpico y tenía la disponibilidad de ayudarme, pero ese 2016 yo decidí retirarme. Y ahí viene lo duro. Porque efectivamente me pesó mucho el saber que no tenía amigos, el saber que quizás había dejado de hacer muchas cosas de niña por estar en el deporte y entré en una depresión bastante fuerte porque yo decía, ya no sé hacer nada, no sé qué hacer, no va a hacer nada de mí y ahora. Claro, esos vacíos los llené con comida, digamos que pasaba horas metida en mi casa, ya tenía como... Pero mira que era muy curioso que a pesar de todo eso yo dije, no vuelvo a hacer ejercicio en mi vida. No quería hacer nada, o sea, yo dije, no me quiero volver, o sea, yo miraba los gimnasios y decía, no, ni loca. No me meto en gimnasio, puedo ser la más gorda, pero no quiero entrar en un gimnasio, lo odio, lo detesto. Y pues obviamente un gimnasio es totalmente diferente a mi deporte. Y yo creo que esa depresión fue bastante larguita. Esa depresión habrá durado unos 2 años. ¿Tuviste que ir a psicólogo, a psiquiatría y Claro, todo? todo fue con ayuda de especialistas, pero pues aún así siento que perdí mucho tiempo valioso de mi vida. Que ahí es cuando yo digo, sería buenísimo que también cuando tú diste logros en esas últimas etapas también te reconocieran lo que tú hiciste y pues le diste a tu departamento o a tu país, pero... Claro. Pero pues bueno, seguramente y ojalá todas esas cosas se vayan modificando con el tiempo. Y ahí fue pues después de todo este tema de la depresión, justo en esos 2 años, yo creo que me subí los 20 kilos que te dije y pues claro, yo ya no me podía ver a un espejo. Yo la verdad creo que jugaba con mi cabello tratando de modificar mi apariencia, pero sí. Duro. Fue todo lo que viví. Y bueno, pues después de ese momento como tan crítico como es ese, no sé, se renace la decisión de estudiar fisioterapia y bueno, hoy por hoy ya creo que estar mucho más tranquila y regresando además al deporte que fue tu vida, volver a entrenar, a ser entrenadora, volver a estar metida, digamos que en los gimnasios o en los coliseos, entrenando con las niñas. ¿Cómo ha sido ese, no sé si renacer o bueno, esa experiencia de regresar? Mira que yo decía, no quiero más gimnasia rítmica en mi vida. Y esos 2 años creo que ni con mis compañeras hablé. Claro. Yo decía, no más gimnasia rítmica en mi vida. Pero la misma gimnasia rítmica volvió a mi vida. Terminando esos 2 años que me di ahí de descanso, porque en realidad no hice nada, empecé a trabajar como entrenadora. Era curioso porque en mí vi reflejada a mi entrenadora. Entonces también cuando entrenaba a las niñas yo era como,
esto me molesta, esto ay, no me gusta como soy. Pero al tiempo era extremadamente exigente con esas pobres niñas. Yo decía, no, no, Laura, no puede ser como ella, no puede ser como ella. El caso es que empecé así como entrenadora y como en la búsqueda ya un poquito más sana mentalmente de, bueno, ahora sí, ¿qué va a ser de mí? O sea, sí estoy vieja porque, claro, yo pensaba como, no, es que la sociedad me va a juzgar porque no empecé a estudiar cuando tenía que estudiar, porque quizás no terminé mi colegio como lo terminaron mis otras compañeras pues los niños normales. Empecé como, bueno, entrenadora no quiero ser entrenadora, así que no voy a volverme de física, no voy a estudiar nada del tema. Pero, bueno, en realidad fui una deportista muy sana, pero siento que mi momento de amor o mi momento como de consentirme era cuando yo iba a fisioterapia. Entonces, casi siempre la fisioterapia era como en el momento del almuerzo y yo amaba esos momentos. Yo amaba esos momentos y yo decía, uf, un fisioterapeuta, incluso está para escucharte, así te esté colocando, yo qué sé, un hielito, cualquier cosita, pues ahí por lo menos yo me he olvidado de un momento de lo que era gimnasia y yo dije, fisioterapia. Sí, uno se descarga. Me Sí. acuerdo, John es mi hermano, Johncito. Él ama su oficio, pero es porque se volvieron fue amigos. Entonces él también va y se hace descargas musculares, pero yo creo que él también va allá a Sí, hablar y a sí. escucharla, además, porque ella también le empieza a contar, no, es que me pasó esto en la casa y no sé qué. ¿En serio, no? Y se volvieron fue ya panas y entonces van y hacen fisio, pero de panas. O sea, se vuelve realmente como casi hasta una descarga psicológica. No, y todavía con mis fisios, con las fisios que tuve en ese momento como deportista, todavía me hablo Sí, y en realidad les cogí muchísimo, muchísimo aprecio. Entonces, por eso, yo dije, pues la vida me tiene ligada al deporte, no voy a obligar a mi vida a irme de este camino. claro. ¿Y por qué no fisioterapia? Empecé con fisioterapia y mira que, claro, mi pregrado fue fuerte porque yo vengo de un ámbito netamente deportivo y entrar a una universidad que te muestran todo lo clínico, empecé a dudarlo. Yo dije, ¿qué me metí? Pero no, hoy en día tengo la especialización en fisioterapia deportiva y esto es lo que me gusta y quiero o a futuro me veo uniendo mis dos mundos, pero desde la fisioterapia. Chévere. Pues acá una cuña, muy buena fisioterapeuta. Si desean contactarla para fisioterapia, ¿por dónde pueden hacerlo? No, por redes sociales. ¿Cómo es tu Instagram? Laura, con esa misma Angarita M. Laura, la misma A, Angarita M. Ujú. Pues si alguno desea fisioterapia, muy buena fisioterapeuta. Bueno, que entonces ya llegas a este mundo de la fisioterapia, todo muy chévere, pero entonces me gustaría, ¿cómo ves la evolución de pronto en términos psicológicos en el deporte de alto rendimiento? ¿Crees que a lo que te pasó hace ya 15, casi 20 años, a hoy ha evolucionado, ha mejorado, o crees que todo se va manteniendo como igual? ¿Cómo lo ves? Hay mucho más apoyo en ese sentido. Ahora creo que se ve mucho más al profesional de salud como una parte importante del proceso de estos deportistas, que antes digamos que no era tan fundamental, ¿sabes? Antes un entrenador pedía solo al fisioterapeuta, incluso ni al nutricionista. Ah, pues depende también el deporte, ¿no? Claro, Pero pues en mi caso solo era el fisioterapeuta porque ellos veían como el papel del psicólogo como basura. sí. Sin entrar aquí a ofender, ¿no? Pero hoy en día sí es muy importante el papel de ellos. Ahora, siento que ya viéndolo también desde mi lado de la salud, es muy importante caracterizar un deporte, porque hay muchos psicólogos deportivos y son muy, muy buenos, pero cuando tú no conoces bien el deporte, quizás no brindas las herramientas adecuadas, que sí ayuda. Ok. Pero ahí veo la importancia de que entren a caracterizar mucho más el deporte, de que conozcan un poquito más a fondo de esa historia, de esas personas, y no solo de las personas, sino de cómo se maneja el deporte en general y cómo puede afectar esa parte psicológica. Porque pues digamos que yo ahora como entrenadora, yo sí enfatizo mucho que necesito un psicólogo al lado mío, que quizás cuando veo la inseguridad de mis deportistas, digamos que el fisioterapeuta siempre está ahí, siempre, 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 pero el psicólogo no está todo el tiempo, a no ser que tú como entrenador lo pidas, que muchos entrenadores no lo piden. Entonces sí, yo sí siento que eso es tan, pero tan fundamental ahora. Además que teniendo en cuenta el ciclo vital por el que pasa una gimnasta rítmica que está en toda su adolescencia, que es Claro. tan, tan fuerte, si tú como entrenador no te ayudas, es muy complejo.
Claro, y como deportista y como familia, de pronto el psicólogo entrará a ver temas familiares también que son importantes para el deportista. Bueno, es que son tantos factores que pueden llegar a afectar y más de nuevo teniendo en cuenta la exigencia a la que se ponen los niños, sobre todo, que hay que ser sinceros también y para llegar a los altos rendimientos hoy por hoy, en cualquier deporte, 8 años, 8 o 10 años hay que empezar y digamos, no sé, los ejemplos que yo más conozco porque son los deportes que he practicado que he practicado toda la vida. En fútbol, si no estás enganchado a los 14 años ya en un equipo casi profesional o profesional, ya a los 15 16 o sea, máximo a los 16 tienes que estar ya enganchado porque si no va a ser muy complicado llegar. Claro, hay casos, pero son graneaditos, muy pocos. Y en ciclismo lo mismo, en ciclismo lo que está pasando en Europa, que los pelados caracterizan los deportes según la fisionomía del deportista y a los pelados los cogen a los 8 años y les dicen, usted va a ser ciclista y lo llevan y todo el proceso es ser ciclista y por eso y por hoy no se están tomando tanta ventaja eso, pues en el deporte, en el ciclismo. Pues claro, mira qué pasa. O bueno, algo que yo hoy en día estoy aplicando muchísimo. Yo prefiero a un niño sano mentalmente. O sea, yo me encargo muchas veces de los procesos de formación y de la captación de esos niños. Claro, llegan niños con mucho talento y niñas con mucho talento, pero yo prefiero el niño sano que sus capacidades físicas o sus cualidades físicas, porque a la final tú las vas a entrenar. ¿Y Claro. quién te dice que no las puedes sacar o adaptar a lo que tú necesitas? Claro. Pero pues si tú encuentras un niño que no está en las mejores condiciones psicológicas, pues yo digo que yo le estaría haciendo un mal. Y más en este deporte que es tan exigente. Claro. Pero pues siento yo que en este deporte, aparte de ser exigente, es costoso. Es bastante costoso porque los aparatos, el aro, el balón, la cinta, siempre en las categorías iniciales los tienen que costear sus padres, Okay. los tienen que traer, no los venden en Colombia. Ah, no, ni siquiera. Esto nada lo venden en Colombia, siempre lo tienen que traer por exportación y son unas marcas específicas. Entonces, digamos que este deporte tiene unas ventajas y sí es que los papás o las niñas casi siempre tienen muy buenos recursos económicos, que quizás si lo comparamos con otro deporte que muchos deportistas incluso mantienen a su familia o de esto dependen y que pues en realidad los sueldos que ellos tienen no solo son para ellos, sino para quizás toda una familia. Pues no sabemos el detrás de muchos deportistas, pero en este caso, al contar con buenas familias y recursos, gracias a Dios no se tienen tantos problemas en ese sentido. Chévere. Tú que haces parte de los deportes olímpicos, ¿por qué en los últimos olímpicos se redujo tanto la cantidad de la delegación en Colombia? ¿Crees que sea por alguna razón en específico, por presupuestos, por qué razón? Porque veníamos creciendo, olímpico tras olímpico, iba cada vez una delegación más grande, pero en la última se redujo, creo que como en unas 40 personas tal vez. No recuerdo bien el número, pero se redujo considerablemente. Es que sí, yo creo que es más por lo económico. En Colombia hay talento, en Colombia hay mucho talento, pero esos talentos se van quedando por el camino. Por lo mismo que no hay apoyo, no le invierten muchas cosas, muchas veces a las cosas que en verdad son importantes. Y es muy importante ese proceso o ese ciclo olímpico, es muy importante cuántas competencias tiene el deportista al año. Es muy importante no solo, digamos que ya en el momento de quién va, sino todo el proceso que está atrás, los entrenadores. ¿Qué pasa ahorita? Un ejemplo es que los entrenadores los están contratando no desde enero hasta diciembre, sino desde mayo hasta diciembre o de enero hasta septiembre. Entonces todas esas dificultades siento que han hecho que nos quedemos en el proceso, porque sí hay talento, pero pues si tú comparas, digamos, acá a nivel Suramérica, te voy a poner el ejemplo más claro que es Brasil en este momento. Brasil es el mejor de Suramérica, pero porque tienen un equipo de entrenadores gigante. Invierten. O sea, invierten bastante. Las gimnastas, aquí la selección Colombia está repartida, pero nunca tú ves que hagan una concentración así que, yo qué sé, 4 o 5 meses para que en realidad, al contrario, después de que ha pasado el nacional, ya seleccionaron a las deportistas, las concentran 10, 15 días. En cambio, en Brasil, la selección, nada más el conjunto, tiene 4, 3 entrenadoras solo por el conjunto. Las individuales, cada niña individual tiene su entrenadora. O sea, son muchas cosas que quizás por lo económico yo creo que nos hemos ido quedando en el tiempo. Mala vaina. Es que está Don Apolo y está que se pelea en sus sueños con alguien.
Bueno, pues ya nos toca ir cerrando. Sin embargo, antes de cerrar, yo tengo una pequeña anécdota. Pues tú sabes que en el proyecto de Gront nos estamos reuniendo con expertos en diferentes campos, que la idea es que hagan parte del proyecto y den su conocimiento a los deportistas para precisamente intentar crear deportistas más integrales. Y en una de esas reuniones, una de las personas con las que me reuní fue nutricionista en deportes de lucha. Salió del equipo olímpico, pero además me comentó que salieron del 70 u 80% de la parte médica, o sea, a nivel de la delegación olímpica de Colombia, todos los médicos para afuera, toda la gente de nutrición para afuera, y bueno, hay más que nada como un llamado de atención que se hace a que, y más, aquí sí me voy a mojar un poco más, pero más con un gobierno que se suponía que iba a hacer del cambio y que se suponía que esperábamos una mayor inversión en temas como educación, como deporte, como cultura, pues se ha visto al contrario afectado. Y pues no, yo sí como que me gustaría levantar la voz diciendo que esperamos más de los gobernantes y de la gente que está detrás de la parte presupuestal en Colombia, en búsqueda de precisamente tener mejores oportunidades para los deportistas, tener mejores espacios para entrenar, tener mejores entrenadores y mejores equipos de entrenamiento, tener sobre todo un mejor retiro para los deportistas que de verdad se retiran y terminan en la quiebra muchas veces. Totalmente de acuerdo. Yo también he escuchado un poco del tema ya desde fisioterapia, y es que tengo entendido que por lo menos todos los fisioterapeutas que trabajaban el año pasado, puede que esté un poquito equivocada en la cifra, pero eran aproximadamente de 25 a 30 fisioterapeutas. Ahorita solo hay de 6 a 9. Imagínate, eso es más del 80%. Y para todos los deportes del ciclo olímpico que hay en estos momentos, porque pues evidentemente los deportistas no han dejado de entrenar, los entrenadores no han dejado de trabajar, así digamos que esos meses no hayan sido remunerados. Claro. Pero igual, tan pocos fisioterapeutas y tan poco personal de la salud para tantos deportistas es bastante preocupante. Triste. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. No sé si quisieras decir algo finalmente para los deportistas o en general. Pues nada, partiendo de que el deporte de alto rendimiento no es salud, no quiere decir que no luchen por sus sueños. Siento que hay muchas oportunidades hoy en día y que quizás, ¿por qué no?, el seguir sus sueños puede ser pertinente. Y una sogamoseña se los dice: jamás me vi en suramericanos, jamás me vi en panamericanos. Y de hecho, hoy en día cuando trabajo me dicen: ay, pero tú eres boyacense y tú fuiste Selección Colombia. Y yo sí, pero siempre desde la humildad, siempre desde el querer, siempre desde no querer hacerle el mal a los demás. Y sí, tenemos mucho talento en Colombia y sí se puede. Genial. Pues bueno, ahora sí llega el cierre de este podcast. Muy bonita tu historia. Muchas gracias por venir a acompañarnos acá, Lau. Hoy hay que darle el agradecimiento a Pipe, que es el que siempre está detrás de todo el tema de producción, el que está ya molestando con las cámaras, con una y con la otra, prendiendo, apagando, moviendo. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos los que llegan hasta este momento, hasta el final del podcast. Recordarles que acá está este espacio abierto para cualquier persona que quiera contar su historia, que quiera contar una anécdota o que de pronto nos quiera traer noticias que pueden venir en positivo a futuro para los deportistas. Acá están los espacios y los micrófonos totalmente abiertos. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en gront.co, en todas las redes sociales nos encuentran. Nos pueden escribir también sus historias a gerencia@gront.co. Recuerden que la plataforma ya está a nada de ser abierta. Ahora sí estamos a 15 días de verdad. La plataforma es www.gront.co y ahí pues van a encontrar educación, marketing y unos temas de relaciones públicas, de PR, que lo que buscamos es precisamente apoyar a que los deportistas tengan otras salidas y otras formas de encontrar, digamos que sobre todo beneficios económicos, que es donde vemos que hay muchas afectaciones, que puedan tener una visión más clara y más amplia del mundo deportivo y sobre todo que se puedan construir como personas integrales dentro del deporte y dentro de la vida diaria. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós, cracks.